Chile es un país donde el fenómeno ovni es muy común. Son muchos los casos bastante interesantes que han ocurrido en el vasto territorio. Objetos extraños en el cielo, supuestas caídas de naves extraterrestres, avistamiento de seres de otros mundos, la abducción de un militar chileno que conmocionó al mundo, el cual es el caso del Cabo Valdés, que con el paso del tiempo perdió algo de credibilidad, dado que el protagonista de la historia dio diversos relatos de cómo acontecieron los hechos. Y así existen un gran número de casos ufológicos muy extraños a lo largo del país, pero pocos tienen los hechos extraordinarios que envuelven el caso de Juan Maldonado, un hombre que posterior a un contacto del cuarto tipo habría tenido un cambio completo, de pasar a ser un hombre campesino sin mayores estudios a un tipo con una genialidad cerebral atípica. Hoy, en la cápsula paranormal, el caso de Juan Maldonado. Tengo miedo. Miedo. Son de muchos colores. De muchos colores. Como el arco iris. No puede ser, no. Tengo miedo. El caso de Juan Maldonado nos sitúa en la región de Magallanes, en Punta Arenas, en el sector de Río de los Ciervos, en la propiedad de la familia Solo de Saldívar, quienes contaban con un terreno considerable en el cual el protagonista de la historia, Juan Maldonado, trabajaba como jardinero y cuidador de la propiedad de la familia. Juan Maldonado, de 49 años de edad, era un tipo humilde, retraído y que, si bien sabía leer y escribir, no contaba con mucha educación al cursar solo el primer año de educación básica. A palabras de su jefe, el señor Solo de Saldívar, Juan era un tipo que le costaba muchas veces entender las labores, con un bajo nivel intelectual. Esta descripción, por supuesto, no va a menospreciar el intelecto de Juan, sino el de entender el cambio total que tuvo este luego de un contacto del cuarto tipo, es decir, la abducción extraterrestre. Era el día jueves 16 de junio del año 1977. Juan se encontraba junto a un compañero de labores cumpliendo su rol de cuidadores del lugar y cercano a las 23 horas la luz se cortó. Juan instintivamente dice a su compañero que irá a revisar el tablero de la luz para ver qué había sucedido. Al llegar al lugar nota que todo estaba en orden, pero rápidamente y cercano a su posición logra ver una luz. Al acercarse primero pensó que eran los faros del vehículo de su jefe, pero notó que la luz era mayor y que como un arco iris cambiaba de colores. Esto le dio mucho miedo a Juan, pero poco a poco comenzó a sentir paz de la luz que de pronto lo envolvió, ingresando dentro de esta y del objeto que emitía esta misma. 15 minutos después aproximadamente, Juan llegó donde su compañero, un poco desorientado, y cuenta la experiencia a este diciendo haber tenido contacto con extraterrestres. Esto solo sería el inicio de una abducción que cambiaría la vida de Juan Maldonado. A pesar de que el encuentro no tuvo ningún testigo, ya que el compañero de Maldonado, si bien logró ver la luz desde su posición, no le llamó la atención, pero habrían marcas y ciertos hechos que podrían confirmar lo sucedido, ya que cuando se hizo de día, tanto Juan como su compañero y su jefe revisaron el sitio donde este tuvo contacto, dando con 3 marcas profundas en la tierra en forma de triángulos, cada marca separada a una cierta distancia, y en mitad de las 3 el pasto se presentaba de una coloración amarillenta, como si algo hubiera quemado la zona. También el jefe de Maldonado dio cuenta de que todos los vehículos que se encontraban en el sitio habían quedado sin batería, y los relojes dentro del hogar se habían detenido a la misma hora, poco después de las 23 horas. Desde aquí en adelante, Juan Maldonado comienza a mostrar muchos cambios, por ejemplo, en su personalidad, pasando a ser un tipo mucho más expresivo y comunicativo. Además, pasó de ser alguien con un intelecto limitado a alguien con mucho conocimiento en culturas antiguas y astronomía, comenzando a hablar de la cultura egipcia con mucho detalle. Recordemos que este solo había cursado primero básico en Punta Arenas, y esto ocurrió en 1977, lo que hacía más raro que Juan pudiera haber tenido algún contacto o conocimiento de dicha cultura. Pero sin duda el signo que más llamó la atención fue que este desarrolló capacidades telepáticas, como la habilidad de saber lo que otras personas estaban hablando a kilómetros de distancia en tiempo presente, solo con el hecho de pensar en dicha persona. Este podía saber lo que estaba transmitiéndose a través de la TV, estando el televisor apagado. Eugenio Bamondes, ufólogo de la región, se puso en contacto con Juan Maldonado luego de saber el extraño suceso que le ocurrió,
la cual en la zona ya se había hecho muy conocida. Eugenio junto a su equipo sometieron a Juan a diversas pruebas que pudieran comprobar las supuestas habilidades de este, junto con algunas regresiones hipnóticas. En las regresiones, las cuales fueron grabadas, Juan contaba cómo estos seres eran originarios de un planeta llamado Génemis, el cual se encontraba detrás del Sol, pero que estos habían escapado a diversos sectores del universo, dado que su planeta había sufrido una catástrofe, llegando una parte de estos a Egipto, siendo estos los que ayudaron a construir las pirámides y que además conocían todos los secretos de estas, la cual los humanos nunca lograrían descifrar sino hasta el Apocalipsis. Hablaba sobre los profetas de la Biblia y cómo Moisés, Elías y Jesús habían sido la misma persona que había descendido a la tierra para entregar conocimientos al hombre. Y este daba el mensaje de cómo los extraterrestres habían venido a dar el mensaje de amor y paz, que era lo que enseñaba Jesús y era lo que significaban también las pirámides, buscando enmendar el camino errado de los humanos, ya que según las palabras que le habían dicho los extraterrestres a Juan, estábamos podridos. Repito, todo esto en un momento de hipnosis, a un hombre que solo había cursado primero básico, pero sus palabras parecían conectar el mundo extraterrestre con lo divino y la historia del hombre. El mismo equipo del ufólogo Bahamonde puso a prueba la habilidad telepática de Juan, pruebas que constaban de saber que daban en la TV mientras éste se encontraba en otro cuarto, dibujar y escribir lo que otras personas hacían también en otro cuarto, acertando siempre en lo que se le pedía. Juan Maldonado también comentó que los extraterrestres volverían a tener contacto con él en una fecha específica, la cual eran 40 días después del primer contacto. Dicho día, Bahamonde y su equipo se prepararon para ver si podían obtener algún registro de este encuentro. Esto en el mismo lugar, la propiedad del señor Solo de Saldívar, que siempre facilitó el espacio para poder investigar el caso de su trabajador. Aquel día fue de mucha nevazón. En un momento de la noche, Juan Maldonado salió solo en camisa desde su casa en la que se estaba quedando. Este comenzó a caminar, mientras que Bahamonde, que se había dado cuenta de ello, mandó a alguien de su equipo a seguirle. Este siguió las huellas en el piso, pero de un momento a otro ya no había más huellas, como si Maldonado se hubiera esfumado. Unos 40 minutos después, Maldonado regresó caminando por el mismo lugar donde se fue. Se recostó en su cama y Bahamonde junto a su equipo le fueron a preguntar si había tenido contacto. Este asintió, cuando de la nada en uno de sus brazos la sangre comenzó a fluir, como si tuviera una herida. Lo extraño fue que no había herida en el brazo donde pudiera salir sangre, pero la sangre fluía y fluía como si de un estigma se tratara. Recordemos que estas marcas del estigma se relacionan a la religión en la cual ciertas personas en su cuerpo manifestarían heridas que aparecen de forma espontánea y de la misma forma desaparecen, y estas se asemejan a las heridas recibidas por Cristo en el Calvario. También, tras pasar 40 minutos y solo con una camisa en temperaturas bajo cero, Juan no mostraba ningún signo de hipotermia. El caso reunió algunos detalles más, como por ejemplo que Juan le dice a Bahamonde, el ufólogo, que él tendría la posibilidad de viajar a Brasil en un tiempo más. Bahamonde no tenía pensado viajar a dicho país, hasta que tiempo después, y gracias a su programa radial de ufología que hacía en la zona, fue invitado a un congreso a Brasil. Juan Maldonado también sufrió mucho por la experiencia en principio, ya que sentía miedo de estas entidades luego de las hipnosis. Para ese entonces el caso ya había alcanzado a prensa, investigadores y curiosos, por lo que Juan Maldonado comenzó a sentir el asedio de las preguntas involucradas a su experiencia, así que cansado de las hipnosis desistió de ellas. Sumado a esto, Juan Maldonado acertó en el curioso fallecimiento de un conocido, cuando le comentó a sus compañeros de trabajo que un lugareño fallecería de tal forma cierto día, lo que terminó ocurriendo. Cosa que causó el terror de sus compañeros, y los poderes que le permitían saber prácticamente todo de los trabajadores puso en jaque a este, ya que los trabajadores del señor Solo de Saldívar le colocaron un ultimátum de despedir a Maldonado o todos se iban. Esto hizo que Juan Maldonado vague de trabajo en trabajo en la región, hasta finalmente asentarse en Yumbel, región del Biobío, donde viviría sus últimos años de vida, falleciendo en el año 1996. En Yumbel, Juan Maldonado habría hecho una amistad, un comerciante de la zona, quien también notó las extrañas habilidades de Juan.
Además, en esta misma ciudad se quedó viviendo el hijo adoptivo de Juan, quien también decía tener contacto con estos seres, donde incluso tenía un par de dibujos realizados por él, el cual detalla en sus dibujos las supuestas ciudades de estos seres, quienes lo habrían llevado a estos lugares. Esto mostrado sobre todo en la investigación que hizo el programa OVNI de TVN en su segunda temporada, y que además este caso ha sido bastante seguido por los ufólogos no solo de Chile, sino a nivel internacional. ¿Cuáles son las conclusiones del caso? Quizás para muchos este caso sea algo totalmente nuevo, ya que este caso, si bien ha sido investigado por ufólogos, no es tan conocido en Chile. Extraño al ser un contacto del cuarto tipo. ¿Tiene cosas en su contra el caso? Por supuesto, ya que lamentablemente no cuenta con muchos registros. No hay fotos, ni mucho menos videos, pero sí testigos de algunos de los hechos increíbles, sobre todo de las habilidades de Juan Maldonado posterior a su abducción. Lo que más ayuda a creer que el caso es verídico es el mismo Juan Maldonado, quien nunca recibió ningún tipo de beneficio por este suceso, que a diferencia de muchos casos de contactados y supuestos abducidos por seres extraterrestres, al contrario, Juan sufrió del asedio periodístico los que trataban de indagar de su caso. Su experiencia durante un tiempo le causó mucho terror e incluso temía que sus cercanos y lugareños lo tildaran de loco. Los que lo rodeaban comenzaron a temer de él, perdió su trabajo por lo mismo, lo que finalmente lo vio obligado a abandonar la zona donde vivía para comenzar de nuevo en la región del Biobío, esto ya a una avanzada edad. Maldonado acostumbraba a leer pocas cosas, como historias de western y su Biblia. Quizás toda esta experiencia hizo que lo relacionara con algo divino, que lo haya hecho calzar con lo que leía a través de su Biblia. Lo extraño es que comienza a sumar y calzar detalles específicos que suman a Egipto, parte de la cultura de esta, y un mensaje que parece tener un sentido bastante singular, sumado al hecho de los estigmas que tendría posterior a un contacto, hace que todo esto cobre más relevancia y además con testigos serios, ya que Bahamonde fue un ufólogo intachable y serio con la búsqueda de la verdad en este caso, quien buscó llevar el caso de manera fidedigna y respetando cuando ya Juan estaba agotado de todo esto. Sin duda un caso que guarda muchos detalles interesantes y que a diferencia del caso del Cabo Valdés, la versión siempre fue la misma. Este fue el caso de Juan Maldonado. Son muy perfectos de rostro, la cosa más hermosa, hombre y mujeres. No puede ser, no. Tengo miedo. Si el video te gustó, agradecería mucho tu like. Suscríbete si deseas ver más videos de mi contenido. En la descripción te dejo mis redes sociales. Agradeciendo tu apoyo, me despido. Te mando un abrazo. Chau.